¿Has leído de verdad los anexos que Raquel quiere que firmes esta noche? Ya no eres mi esposa. Tampoco eres mi asesora. Javier sonrió en el instante en que Clara firmó la última página del divorcio. «Por fin», murmuró, mientras al otro lado del cristal Raquel esperaba con su abrigo rojo colgado en la silla de Clara. El convenio le ofrecía 380.000 euros para marcharse en silencio y abandonar el ático de la calle Velázquez. Clara tomó el bolígrafo, tachó la cantidad y escribió al margen: «Renuncio». Javier dejó escapar una risa breve, casi aliviada. Clara no lloró. Pasó las hojas otra vez, comprobó la cláusula de confidencialidad y preguntó: «¿Has leído de verdad los anexos que Raquel quiere que firmes esta noche?» Él cerró la carpeta con la mano. «Ya no eres mi esposa. Tampoco eres mi asesora». ¿Por qué tenía tanta prisa por silenciarla antes de aquella gala? Suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios qué habrías hecho tú. Clara miró el reloj de la notaría. Faltaban 50 minutos para el acto en el Palacio de Cibeles. Sobre el móvil de Javier apareció un aviso que él intentó ocultar demasiado tarde. 20:45. Presentación, Montalvo y Fuentes. Foto oficial con Raquel. Ella levantó los ojos. La alianza no iba a anunciarse en unas semanas, como Javier le había asegurado. Todo estaba preparado para esa misma noche. ¿Desde cuándo está decidido? Desde que comprendí que una empresa no puede avanzar con alguien cuestionándolo todo, respondió él. Raquel entró sin pedir permiso, recogió su abrigo rojo y dejó una mano sobre el hombro de Javier. «No llegaremos tarde, ¿verdad? La prensa ya está esperando». Doña Carmen observó a Clara como si ya fuera una extraña. «Has firmado. Ten al menos la dignidad de no estropearles la noche». Clara guardó su copia del convenio y el bolígrafo con el que había rechazado el dinero. Al cerrar la carpeta, vio una tarjeta de acreditación para la gala. Debajo del nombre de Raquel figuraba una palabra que todavía nadie había pronunciado delante de ella: anfitriona. Clara salió a la calle Serrano con las manos frías y la espalda recta. El divorcio, la gala y el lugar de Raquel no habían sido decisiones de última hora. Alguien llevaba semanas preparando su salida. Pero ¿por qué necesitaban apartarla antes de firmar la alianza? ¿Y qué era exactamente lo que temían que Clara descubriera? La habitación de Neguri olía a madera encerada y a lluvia vieja cuando Clara dejó la maleta junto a la cama. No encendió la lámpara grande. Le bastó la luz gris que entraba desde la bahía para ver el mismo escritorio de su juventud, la manta doblada a los pies del colchón y una taza de cerámica blanca con una grieta fina en el borde. Se quitó el anillo de casada con dificultad. La piel conservaba una marca pálida. Lo dejó dentro de la taza, y el pequeño sonido del metal contra la cerámica le dolió más que la firma en la notaría. Su móvil vibró sobre la cómoda. No era Javier. Don Esteban le había enviado una fotografía, una lista de trabajadores de Sagunto con nombres, turnos y cantidades pendientes. 112 personas podían quedarse sin cobrar si el banco mantenía bloqueada la línea de confirming. Clara amplió la imagen y reconoció apellidos de hombres y mujeres a quienes había visto años atrás durante una visita discreta a la planta. Abrió el contacto de Javier. Escribió: «No firmes nada con Cifuentes hasta revisar». Se quedó mirando la frase. Después recordó su sonrisa, la mano de Raquel sobre su hombro y aquella sentencia: «Ya no eres mi asesora». Borró el mensaje. A la mañana siguiente, mientras en Madrid Javier acusaba a Clara de estar vengándose y exigía explicaciones a su director financiero, Clara atravesó el pasillo de la casa familiar con la lista doblada dentro del bolsillo. En el comedor, el café con leche se enfriaba junto a una bandeja de tostadas que nadie había tocado. Don Esteban y 3 miembros del consejo la esperaban sin disimular su impaciencia. «El compromiso terminó con tu matrimonio», dijo uno de ellos. «No tenemos obligación de seguir sosteniendo a Montalvo». Sobre la mesa había una carpeta marcada con 2 palabras: «Garantía de continuidad». Clara no la abrió de inmediato. Conocía cada cláusula. Durante años, aquella estructura había impedido que los bancos cerraran el grifo cuando Montalvo Infraestructuras sufría retrasos o tensiones de tesorería.
Javier siempre creyó que sus relaciones y su apellido bastaban. «Podemos ejecutar la deuda esta misma semana», añadió otro consejero. Él quiso libertad. «Que la pague». Clara miró la lista de Sagunto. En uno de los márgenes, alguien había escrito a mano: «Nómina del viernes». «Los trabajadores no firmaron mi divorcio», respondió. Propuso abrir una cuenta separada, controlada por Valcárcel Patrimonio Atlántico, destinada únicamente a salarios y pequeños proveedores. Ni un euro iría a la dirección de Montalvo. Ni una garantía nueva protegería a Javier. Don Esteban apoyó ambas manos sobre el bastón. «¿Estás intentando salvarlo otra vez?» «No. Estoy evitando que sus errores caigan sobre gente que no los cometió». La votación fue tensa. Clara consiguió autorización provisional por 72 horas, pero 2 consejeros exigieron revisar su derecho de voto si seguía tomando decisiones condicionadas por sentimientos personales. Cuando salió de la sala, llevaba la lista de salarios bajo el brazo y una amenaza dentro de la casa que acababa de recuperar. En Madrid, Javier recibió al mismo tiempo un correo de Raquel. Solo contenía una cifra, una hora límite y una frase: 35 millones de euros disponibles hasta las 6. Debajo ella había escrito: «Firma hoy, o el lunes no habrá empresa que salvar». A las 5:15, Javier seguía junto al ventanal de su despacho en Azca, con la corbata floja y el café frío. En la pantalla se acumulaban avisos de proveedores, llamadas sin responder y una previsión de tesorería que caía en rojo a partir del lunes. Raquel entró sin llamar, dejó un dossier gris sobre la mesa y acercó la taza hacia él como si aquel gesto doméstico bastara para convertirla en la única persona de confianza. 35 millones, dijo. Disponibles hoy. Javier abrió el dossier. Las primeras páginas hablaban de liquidez inmediata, continuidad de las obras y protección del empleo. Pero al llegar al anexo final, encontró una cláusula que concedía a Cifuentes Capital el derecho a controlar 2 proyectos energéticos si el préstamo no se devolvía en 90 días. «Esto no es un rescate», murmuró. «Es una entrada en el capital». Raquel no apartó la mirada. «Es una oportunidad para que no pierdas la empresa por orgullo». Le recordó que los bancos ya desconfiaban, que los proveedores no esperarían y que Clara había desaparecido cuando él más necesitaba apoyo. Después apoyó una mano en su brazo. «Yo sí estoy aquí». Javier cerró el dossier, pero no lo apartó. Aquella vacilación bastó para que Raquel comprendiera que el miedo estaba haciendo su trabajo. A la misma hora, Clara hablaba por teléfono con la representante de los trabajadores de Sagunto. No pidió informes confidenciales. Solo quiso saber qué documentos circulaban entre los talleres. «Nos han enviado un nuevo anexo», explicó la mujer. «Obliga a los proveedores a asumir retrasos, penalizaciones y cualquier aumento de costes». Clara pidió una copia y la leyó de pie, junto a la ventana de la casa de Neguri. En la última página figuraban los 2 proyectos energéticos incluidos en el préstamo. No era una medida de emergencia, era una operación preparada para trasladar el riesgo hacia abajo y quedarse con los activos más valiosos. Clara llamó al director de la planta de Sagunto. «No firme nada sin una revisión independiente». El hombre guardó silencio. «Ya me han pedido que firme esta tarde. Y me han advertido que, si me niego, buscarán a otro». «Entonces deje constancia por escrito de la orden», respondió Clara. «No discuta, no dimita, proteja a su gente». Era la primera vez desde el divorcio que Clara intervenía directamente. No para salvar a Javier, sino para impedir que Raquel utilizara la urgencia contra quienes tenían menos margen para defenderse. En Madrid, el director de Sagunto llamó a Javier y rechazó el nuevo anexo. Dijo que los talleres pequeños quebrarían en semanas si asumían aquellas condiciones. Raquel escuchó desde el otro lado de la mesa y esperó a que Javier colgara. «Ese hombre está bloqueando una solución de emergencia», dijo. «Sustitúyelo». Javier levantó los ojos. «Lleva 18 años en la empresa». «Precisamente. Cree que puede decidir por encima de ti». La frase le molestó. Aún así, pidió a Recursos Humanos que preparara un posible relevo. Raquel sonrió y recogió su bolso. Ya no necesitaba que Javier firmara esa tarde.
Bastaba con apartar a quienes podían frenar el acuerdo. Antes de salir, Raquel respondió a un mensaje: «Publicad mañana». Al guardar el móvil, apareció otra notificación. Esta vez no venía de la prensa, sino del banco de su familia. Vencimiento en 12 días. Sin nuevas garantías, no se renovará la deuda de Cifuentes Capital. Raquel cerró el aviso antes de que Javier pudiera verlo. Los dos proyectos energéticos ya no eran solo una ambición. Eran la única forma de impedir que el apellido Cifuentes se derrumbara ante los mismos empresarios que todavía la recibían con una copa de cava y una sonrisa. El miedo no la hizo retroceder, la volvió más peligrosa. A la mañana siguiente, Clara encontró bajo la puerta de su habitación un periódico doblado. En la portada interior aparecía una fotografía suya bajando de un coche junto a un asesor financiero de la familia. El titular no hablaba de bancos ni de contratos. Hablaba de un supuesto amante rico que estaba ayudándola a vengarse de Javier. Clara leyó el titular 2 veces antes de doblar el periódico. No rompió la hoja ni llamó a nadie. La dejó sobre la mesa del comedor, junto al café con leche que se había enfriado sin que ella lo probara. En la fotografía aparecía bajando de un coche junto a Enrique Vidal, asesor financiero de la familia. El pie de foto lo convertía en un misterioso empresario, y a ella en una mujer despechada que utilizaba su dinero para castigar a su exmarido. Su móvil no dejó de vibrar durante la mañana. Algunas llamadas venían de números desconocidos, otras de personas que no la habían buscado en años. Una antigua conocida le escribió: «Siempre pensé que escondías algo». Clara leyó el mensaje, bloqueó la pantalla y guardó el teléfono boca abajo. A media mañana, don Esteban entró con el periódico bajo el brazo. «Basta», dijo. «Convocamos una rueda de prensa y terminamos con esto hoy mismo». Clara negó despacio. Eso es lo que Raquel quiere. Si revelaba entonces quién era, todo lo ocurrido con los bancos, los proveedores y el fondo podría presentarse como la venganza de una heredera humillada. La mentira cambiaría de forma, pero seguiría viva. Don Esteban golpeó suavemente el suelo con el bastón. «Están arrastrando tu nombre. Mi nombre puede esperar. Los salarios no». La frase quedó suspendida cuando llegó una llamada desde Sagunto. El propietario de un pequeño taller mecánico hablaba con la respiración entrecortada. La empresa llevaba 32 años fabricando piezas para Montalvo Infraestructuras. Si no cobraba antes del viernes, tendría que cerrar y despedir a 23 personas. Clara pidió que le enviaran las nóminas, las facturas pendientes y el calendario de entregas. 1 hora después, tenía sobre la mesa un sobre grueso con recibos, hojas manchadas de grasa y una fotografía del equipo delante del taller. En el reverso alguien había escrito: «Aquí trabaja mi hijo desde los 19». Clara pasó el pulgar por aquella frase. Después llamó al banco. No pagó la deuda de Montalvo, ni liberó dinero para Javier. Constituyó una garantía temporal con fondos propios para cubrir 3 meses de salarios. A cambio, el taller debía continuar las entregas ya contratadas y rechazar cualquier anexo nuevo de Cifuentes Capital hasta que hubiera una revisión independiente. «¿Está segura?», preguntó el director de la sucursal. «Su nombre aparecerá en la operación». Clara miró el periódico doblado. «Que aparezca donde sirve para algo». En Madrid, la campaña contra ella seguía creciendo. Doña Carmen recibió a 2 amigas en el salón del ático de la calle Velázquez y, sin afirmar nada de forma directa, dejó caer la frase que después circularía por varios grupos de WhatsApp. Clara siempre supo parecer inocente. Aquella misma tarde, Javier viajó a Sagunto. Esperaba encontrar una planta paralizada y a trabajadores culpando a Clara por el bloqueo bancario. En cambio, vio camiones entrando, máquinas encendidas y una fila de empleados firmando la recepción de sus nóminas. Nadie lo recibió con aplausos. Una mujer con chaleco reflectante le entregó una copia del justificante bancario. En la parte superior figuraba: «Garantía personal de Clara Valcárcel Ortega». Javier levantó la vista hacia el taller. En una pared había una hoja sencilla, sujeta con cinta adhesiva. «Gracias, Clara. Seguimos trabajando». Sintió vergüenza antes que gratitud. El propietario del taller
Se acercó limpiándose las manos con un paño. Su mujer nos ha salvado otra vez. Javier frunció el ceño. ¿Otra vez? El hombre lo miró con sorpresa, como si acabara de comprender que el dueño de la empresa ignoraba algo que todos los demás sabían. Igual que hace 2 años, respondió. ¿De verdad nunca se lo contó? Javier no respondió. El ruido de las prensas y el olor a metal caliente llenaban el espacio entre él y el dueño del taller. El hombre, con el paño todavía entre las manos, señaló una oficina pequeña al fondo. Hace 2 años nos retrasaron 4 facturas. Su empresa no podía pagarnos y el banco iba a retirarnos la póliza. Clara vino sola, se sentó ahí dentro y consiguió que siguiéramos abiertos. Javier miró la puerta de cristal. En una esquina seguía pegada una fotografía descolorida del equipo. Clara aparecía al fondo, sin cámaras ni escolta, con una carpeta azul contra el pecho. ¿Qué dijo que era? Consultora externa del Comité de Riesgos de Valcárcel Patrimonio Atlántico. Javier conocía ese dato. Clara se lo había mencionado al casarse, pero él lo redujo a un puesto discreto dentro de la empresa familiar. Nunca preguntó por qué los bancos atendían sus observaciones. Antes de marcharse, la representante le entregó el protocolo de doble firma. Clara lo había redactado 2 años atrás, después de una transferencia irregular. El banco solo mantuvo la financiación porque Javier aprobó aquel control. Ningún activo podía moverse sin la autorización del director del proyecto y del banco depositario. Javier reconoció su firma al pie. Sin esto, el proyecto ya habría cambiado de manos. Al verse reflejado en la ventanilla del coche, comprendió que había confundido silencio con ignorancia. En Madrid, Raquel lo esperaba con el contrato abierto. He preparado el relevo del director de Sagunto. Solo tienes que autorizarlo. Javier dejó el protocolo sobre la mesa. No bloqueaba una solución. Evitaba que entregáramos los proyectos. Clara te está llenando la cabeza de culpa. Eso también es control. Javier no firmó. Cerró el contrato y pidió quedarse solo. Después, llamó a un proveedor de Burgos y a un responsable de mantenimiento de Zaragoza. Ambos recordaron intervenciones de Clara que habían protegido empresas y trabajadores. La vergüenza se convirtió primero en rabia. Quiso pensar que aquellas ayudas eran otra forma de hacerlo depender de ella. Entonces volvió a mirar el justificante de Sagunto. El dinero estaba limitado a nóminas, seguros y pequeños proveedores. No protegía su despacho, su sueldo ni su autoridad. Si Clara hubiera querido controlarlo, habría protegido su poder. En cambio, lo estaba obligando a responder por sus decisiones. La protección provisional de 72 horas vencía aquella misma noche. Si Clara no conseguía convertirla en un plan más amplio, las cuentas destinadas a las nóminas quedarían bloqueadas al amanecer y Raquel recuperaría toda la ventaja. En Neguri, Clara se presentó ante el consejo familiar con una carpeta sencilla, sin abogados. Expuso un plan de 7 días. Proteger salarios y proveedores, bloquear cualquier transferencia de activos y obligar a Montalvo a aceptar una revisión independiente. Uno de los consejeros la interrumpió. Si fracasa, habrás usado el nombre de la familia para salvar al hombre que te humilló. Clara sostuvo la mirada. Si fracasa, pondré mi derecho de voto a disposición del consejo. Don Esteban se volvió hacia ella. Eso puede costarte el control del fondo. Lo sé. No pidió confianza ciega. Mostró pagos, plazos y responsables. Explicó que no pretendía devolverle poder a Javier, sino impedir que Raquel se quedara con los activos mientras los trabajadores pagaban el precio. La autorización llegó por un solo voto. Al salir, Clara apoyó una mano en la pared y cerró los ojos. Había ganado 7 días, pero acababa de poner en juego la posición que construyó durante años. Su teléfono vibró. Era Javier. Clara estuvo a punto de dejarlo sonar. Finalmente respondió. ¿Cuántas veces me protegiste?, preguntó él. Ella miró hacia el mar oscuro. Más veces de las que tú me permitiste contar. Javier guardó silencio. La pregunta no sonó a reproche, sino a miedo. Después, formuló la primera pregunta que podía cambiarlo todo. ¿Qué intenta llevarse Raquel antes de que yo lo descubra? Clara tardó unos segundos en responder.
A través del teléfono oyó la respiración contenida de Javier y el zumbido del aire acondicionado del despacho. 2 proyectos energéticos, dijo al fin. Si Raquel consigue moverlos antes de la revisión, Cifuentes Capital no necesitará salvar tu empresa, solo quedarse con la parte que todavía vale. Javier se levantó. ¿Cómo lo sabes? Clara miró la carpeta abierta sobre la mesa de Neguri. En la última página figuraba el protocolo de doble firma que ella misma había diseñado años atrás, porque ya lo intentó en los anexos, y porque alguien ha pedido sustituir al director de Sagunto justo antes de activar una transferencia. No le dio más detalles. Había aprendido que explicar cada paso a quien nunca quiso escucharla solo servía para dejarla sin fuerzas. No firmes nada esta noche. Y no avises a Raquel. Colgó antes de que Javier respondiera. Después abrió el estuche de terciopelo que don Esteban había dejado junto a los documentos. Dentro descansaba el anillo de la familia Valcárcel, con una ola rodeada por 7 estrellas. Durante su matrimonio lo había llevado oculto en una cadena. Aquella mañana se lo puso en la mano derecha. No era una promesa de poder, era la aceptación de una responsabilidad que ya no podía ejercer desde la sombra. Clara reunió al equipo encargado del plan. Separó las cuentas destinadas a salarios, proveedores y obligaciones fiscales de cualquier decisión del Consejo de Montalvo. Luego envió una propuesta formal. 7 días de protección financiera a cambio de congelar toda transmisión de activos y permitir una revisión independiente. La respuesta llegó antes del mediodía. Montalvo aceptaba la revisión, pero no la pérdida temporal de control sobre los proyectos. Clara cerró el correo. Javier todavía cree que puede corregirlo todo sin renunciar a nada, dijo don Esteban. Entonces tendrá que aprender antes de que Raquel firme por él. En Madrid, Raquel comprendió que el tiempo se agotaba. Entró en la sala de reuniones con un documento nuevo y ordenó preparar la cesión del proyecto solar de Castilla-La Mancha a una sociedad vinculada a Cifuentes Capital. El director del proyecto se negó a firmar. Falta la conformidad del banco depositario. Raquel apoyó las manos sobre la mesa. La conformidad llegará cuando deje de comportarse como si este proyecto fuera suyo. No lo es de usted tampoco. La expresión de Raquel se endureció. Mañana Recursos Humanos puede recordarle quién paga su nómina. El hombre no cedió. Al salir, dejó constancia escrita de la presión recibida y remitió el expediente al banco depositario, tal como exigía el protocolo. Clara recibió el aviso 1 hora después. Abrió el panel y dejó el cursor sobre «Bloquear operación». Bastaba un clic. Durante unos segundos quiso detenerlo todo para evitar otro error de Javier. ¿Es estrategia o intentas evitarle el golpe?, preguntó don Esteban. La pregunta le dolió. Si bloqueaba entonces, Raquel culparía al banco y negaría la orden. Clara retiró la mano y llamó por el canal reservado a la parte garante. El responsable verificó su código VPA. Podemos mantener la invalidación bajo su responsabilidad. Hágalo. Que la persona responsable se identifique y confirme el destino. Es arriesgado. El sistema exige 2 firmas. Raquel cree que ya controla una. Clara convocó para el día siguiente al representante de los trabajadores, al director del proyecto y al responsable del banco depositario. No les pidió que acusaran a nadie, solo que llevaran aquello que habían visto y firmado. Al caer la tarde, se quedó sola frente al mar. Pensó en Javier, todavía atrapado entre el miedo y la verdad. Por un instante quiso llamarlo. No lo hizo. En Madrid, Raquel recibió la confirmación de que la solicitud había superado la primera fase. Sonrió, convencida de que Clara había reaccionado demasiado tarde. Antes de entrar en el consejo, don Esteban miró el anillo en la mano de Clara. ¿Vas a salvar otra vez a Javier? Clara abrió la puerta. No. Hoy voy a salvar lo que él estuvo a punto de destruir. Dentro, Raquel esperaba con el contrato desplegado y un bolígrafo delante de Javier. Raquel empujó el bolígrafo hacia Javier sin sentarse. Son las 11:52. Si no firmas antes de mediodía, el banco cerrará la operación y perderemos el proyecto. La pantalla mostraba el contrato abierto en la última página.
Alrededor de la mesa los consejeros evitaban mirarse. Doña Carmen permanecía junto a la ventana, inmóvil, como si su presencia bastara para obligarlos. Javier no tocó el bolígrafo. «Quiero oír primero al banco depositario». Raquel sonrió con una paciencia que ya no parecía amable. «No hay nada que oír. Clara ha sembrado miedo porque no soporta haberte perdido». La puerta se abrió. Clara entró con el abrigo húmedo por la lluvia de Madrid. No llevaba una pila de documentos ni un grupo de abogados. La acompañaban la representante de los trabajadores, el director del proyecto solar y el responsable del banco depositario. Raquel dejó de sonreír durante un segundo. «Esto es un consejo, no una asamblea de quejas». Clara se quitó el abrigo y lo dobló sobre una silla. «Entonces terminemos la operación delante de todos». El responsable del banco conectó su ordenador. En la pantalla apareció la solicitud de transferencia del proyecto a una sociedad vinculada a Cifuentes Capital. Faltaba una validación final. Raquel recuperó la seguridad. «Como pueden ver, el proceso está prácticamente aprobado». Clara no discutió. «Confírmelo usted misma». La frase dejó un silencio extraño. Raquel miró a Javier, esperando que interviniera. Él bajó la vista hacia el contrato, pero no se movió. «No necesito confirmar nada. La dirección ya autorizó la sesión. El director del proyecto abrió una carpeta. Yo no la autoricé. Usted recibió una orden directa. Recibí una amenaza de despido». Colocó sobre la mesa el registro de la conversación y el correo que le exigía firmar antes de la reunión. No había dramatismo en su voz, solo cansancio. La representante de los trabajadores dejó 3 nóminas y una relación de pagos ante los consejeros. Cifuentes Capital no ha pagado un solo salario. Sagunto siguió funcionando por la garantía de Clara y por quienes ustedes querían cargar con todas las penalizaciones. Doña Carmen apretó los labios. «Eso no demuestra que Raquel quiera quedarse con nada». Clara señaló la pantalla. «Por eso estamos aquí». El responsable del banco consultó el reloj. «Si la persona responsable no valida la solicitud antes de las 12, la operación caducará. También quedará anulada la disponibilidad de los 35 millones ofrecidos por Cifuentes Capital». Javier giró el ordenador hacia Raquel. «Si el dinero existe y esta operación pretende salvar Montalvo, identifícate y confírmala». Eran las 11:58. Raquel comprendió que retirarse dejaría al descubierto algo aún peor. Había prometido un rescate que su familia no podía liberar sin quedarse antes con los proyectos. Confirmar expondría a la sociedad receptora. Negarse destruiría delante del consejo toda su versión. Miró a Clara, después a Javier y se acercó al teclado. «Raquel Cifuentes Luján, directora de estrategia de Cifuentes Capital». Confirmó también la sociedad receptora. El nombre apareció junto a una estructura de propiedad que terminaba en una empresa controlada por su padre. Un consejero se inclinó hacia adelante. «Nos dijeron que era una sociedad neutral. Es una estructura temporal». «¿Y por qué el proyecto quedaría fuera de Montalvo aunque se devolviera el préstamo?», preguntó Javier. Por primera vez, Raquel perdió el control. «Porque alguien tiene que decidir cuando tú no puedes». El banco ejecutó la comprobación final. Una luz roja apareció en la pantalla. «Operación rechazada. Falta segunda firma válida. Conflicto de control detectado». Nadie habló. Raquel intentó cerrar el ordenador, pero el responsable del banco lo apartó. «La solicitud queda bloqueada y será remitida a cumplimiento normativo». Javier miró a Clara. «¿Sabías que haría esto?». Sabía que, si debía elegir entre salvar la empresa y quedarse con sus activos, elegiría los activos. Raquel señaló el anillo de Clara. «¿Y tú quién te crees para decidir sobre nuestra deuda?». El hombre del banco se puso en pie. «Doña Clara Valcárcel Ortega es la accionista de control de Valcárcel Patrimonio Atlántico y la autoridad final de Fondo Atlántico Pinto». El aire de la sala cambió. Doña Carmen se apoyó en la mesa. Javier miró el anillo y después el contrato de divorcio que guardaba en su carpeta. Recordó su sonrisa en la notaría. «Todo este tiempo, eras tú». Clara sostuvo su mirada. «Sí, y nunca quisiste verlo». Entonces el responsable jurídico
Entró con una notificación urgente para Raquel. La investigación interna acababa de comenzar, pero lo que llevaba en la mano indicaba que aquella mañana no terminaría solo con una operación rechazada. El responsable jurídico dejó la notificación delante de Raquel. La operación quedaba suspendida y se abría una investigación por posibles irregularidades documentales, presión a empleados y conflicto de intereses. Nadie levantó la voz. Lo más duro para ella fue ver cómo los consejeros apartaban sus carpetas y dejaban de mirarla como a una aliada. A la mañana siguiente, Raquel intentó entrar en la sede de Azca. Su tarjeta encendió una luz roja y el torno no se abrió. El vigilante, que hasta entonces siempre la había saludado por su nombre, tuvo que pedirle la acreditación. Raquel la entregó delante de 2 empleados que bajaron la mirada. La auditoría confirmó después las presiones, la alteración de documentos y el vínculo entre la sociedad receptora y su familia. Cifuentes Capital tuvo que responder por sus propias deudas, y el padre de Raquel vendió varios activos para renegociarlas. Doña Carmen llegó a la siguiente reunión convencida de que aún ocuparía su asiento habitual. Su nombre ya no figuraba en la lista de acceso. Nadie discutió con ella ni le pidió explicaciones. Simplemente no le abrieron la puerta. Javier vació personalmente su despacho. Guardó sus objetos en una caja de cartón, retiró de la pared la placa de consejero delegado y entregó las llaves a una dirección independiente. Por primera vez aceptó que proteger la empresa significaba apartarse de ella. Clara no ocupó su lugar ni convirtió Montalvo Infraestructuras en un trofeo. Permaneció hasta asegurar los salarios, los pagos a proveedores y la continuidad de los proyectos. Después regresó a Neguri para asumir públicamente la dirección de Valcárcel Patrimonio Atlántico. Antes de abandonar el ático de la calle Velázquez, Javier vio que el abrigo rojo de Raquel había desaparecido. La percha donde Clara solía dejar el suyo continuaba vacía. Se quedó mirándola durante varios segundos. Había tardado demasiado en comprender que algunas personas no pueden sustituirse. Meses más tarde, citó a Clara en una cafetería de Chamberí. Sonreí cuando firmaste porque creí que por fin era libre. Clara sostuvo la taza entre las manos. Y yo firmé porque comprendí que nunca sería libre mientras siguiera esperando que me vieras. Javier preguntó si aún quedaba alguna posibilidad. Te he perdonado para no seguir cargando contigo, no para regresar. Aquella tarde, Clara volvió a Neguri. Abrió la ventana de su antigua habitación y dejó entrar el aire del mar. Sacó el anillo de boda de la taza de cerámica y lo guardó en un cajón. Después preparó café, se sentó frente a la bahía y por primera vez en mucho tiempo no esperó ninguna llamada. A veces no perdemos a una persona en el momento de una despedida. La perdemos mucho antes. Cada vez que ignoramos su voz, despreciamos su esfuerzo o permitimos que otros nos enseñen a desconfiar de quien intenta cuidarnos. Clara no recuperó su dignidad cuando reveló cuánto dinero tenía. La recuperó cuando dejó de suplicar que Javier reconociera su valor. Su riqueza pudo darle herramientas, pero fueron su serenidad, su experiencia y su decisión de proteger a personas inocentes las que demostraron quién era realmente. La traición no siempre llega con una mentira evidente. A veces aparece disfrazada de consejo familiar, de urgencia empresarial, o de alguien que asegura estar salvándonos mientras calcula qué puede quitarnos. Por eso confiar no significa cerrar los ojos. Significa amar sin renunciar a la lucidez. También existe una justicia que no necesita gritos. Permitir que cada persona afronte las consecuencias de sus elecciones sin destruirnos para castigarla. Perdonar no obliga a regresar. A veces significa dejar de llevar dentro a quien nos hirió, porque después de una traición, la victoria más profunda no es demostrar cuánto valíamos. Es volver a casa, mirarnos con honestidad y no perder jamás nuestra propia voz.